Todos los días las circunstancias van a querer dañar lo que Dios ha establecido en tu corazón. Capítulo 12, sale creyendo en la palabra. Capítulo 13, comienza a dudar en la palabra. Capítulo 14, ¿y cómo yo sabré que Dios me va a entregar un hijo? Y ahora viene en el capítulo 15 y comienza diciendo la Biblia, después de estas cosas. La respuesta es, ¿qué es estas cosas? Anote por favor, la crisis de fe. En el capítulo 15 llegó la crisis de fe a Abraham. En el capítulo 15 llegó la duda a Abraham. En el capítulo 15 quizás Abraham dijo, ¿de qué me sirve buscar a Dios? En Abraham hubo duda, batalla, lucha, temor, inseguridad. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Lea el texto bíblico, por favor. La Biblia dice que Dios, después de estas cosas, tiene que revelársele. Y cuando Dios se le revela, la Biblia dice que lo primero que Dios le dice a Abraham es, no tengas temor. Porque Abraham estaba lleno de miedo. Porque lo contrario a la fe es el temor. Lo contrario a la fe es la inseguridad. Lo contrario a la fe es el miedo. Lo contrario a la fe es la incertidumbre. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué será el día de mañana? ¿Y qué si no tengo trabajo? ¿Y qué si me enfermo? Y entonces y nos olvidamos de lo que está escrito en la palabra. Porque ciertamente dice la escritura, Salmo 23, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Lo que ocurre es que cuando leemos el Salmo 23, ese salmo es progresivo. Nuestra fe comienza en un tiempo presente y debe avanzar hacia el tiempo futuro. Pero es allí donde muchos comienzan a flaquear, cuando ven que en el tiempo presente el proceso está determinando cómo es su fe. Entonces Dios se da cuenta en Abraham que el temor dominaba su corazón, que la inseguridad estaba dominando su pensamiento. Y la pregunta es, ¿por qué, pastor? Porque pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses, pasaban los años, y Abraham se hacía esta pregunta: ¿cómo será que yo tendré un hijo? Amado, lo peor que a usted le puede ocurrir es que usted se ponga a preguntar, ¿y cómo será que Dios va a hacer esto? ¿Y cómo será que Dios va a hacer lo otro? ¿Y cómo será? Usted no pregunte el cómo será, solamente glorifique a Dios y permita que el Señor lo sorprenda. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú comienzas a preguntar cómo y cuándo y de qué manera, y yo no veo y yo no entiendo, empiezas a perder en el campo espiritual tu milagro. Abraham tenía miedo al día de mañana. Abraham tenía miedo a lo que había de venir. Y no hay nada oculto para Dios. Y se acerca al Señor y le dice: Abraham, no temas. La pregunta es, ¿el temor tiene cara, pastor? La pregunta es, ¿la inseguridad tiene cara, pastor? La pregunta es, el creer que no habrá nada a nuestro favor, ¿eso tiene cara? Te voy a responder, eso no tiene cara, pero usa tu cara. Lo vuelvo a decir, el temor no tiene cara, la inseguridad no tiene cara, el miedo no tiene cara, pero si usa tu cara, si usa tu rostro, si usa tu humanidad, porque el temor paraliza. El temor detiene la convicción de que Dios va a hacer algo con nosotros. Y Dios desde el cielo contempla a Abraham. Y Dios se da cuenta de que Abraham estaba paralizado por el miedo al mañana, paralizado por lo que ha de venir. Y dice la escritura que se le aparece Dios. Y lo primero que le dice Dios es: no tengas temor, no temas. Dile que está a tu lado: no temas. Dile, no temas. A mí me impresiona porque el Dios que nosotros tenemos, Él se encarga, amado, de hacernos ver realmente nuestras circunstancias. Dios dice en el cielo: este hombre está lleno de miedo. Yo le dije que le iba a dar un hijo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Yo no lo sé. Pero Dios sabía que no estaba reflejando la fe. Amado, porque la fe se refleja. Lo que tú crees se manifiesta. En medio de la circunstancia, lo que hay en nosotros de Dios, eso se va a manifestar. Y Dios se da cuenta que no estaba esa manifestación en Abraham.
Y Dios le dice: hey Abraham, no temas. Y le dice: porque tu galardón será de manera, como dice la Biblia, grande. Pero a veces esto choca con nuestra humanidad. ¿Cómo así que Dios va a hacer algo grande conmigo cuando todavía tanto tiempo y no he podido ver esta respuesta? ¿Cómo será que Dios va a hacer algo grande conmigo cuando ha pasado tanto tiempo y no he visto esta manifestación de Dios? He aquí, amado, lo profundo de todo esto. Es que por encima de lo que usted no ve, la fe se sustenta. Por encima de lo que usted no tiene, la fe se mantiene. Porque la fe no depende de lo que tú no tienes. La fe no depende de lo que tú no ves. La fe no depende de lo que tú no alcanzas. La fe se sustenta y depende de la palabra que Dios nos entregó. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso es la fe. Eso es la fe. Note esto. La fe es el capital que Dios deposita en cada uno de nosotros. Lo primero que hace el Señor cuando usted le conoce es depositar en usted fe. Usted tiene más fe de lo que usted cree. Alguien dirá: pastor, yo tengo fe. Se lo voy a explicar. Usted tiene más fe de lo que usted cree. Porque el simple hecho de que usted haya creído de que Jesús, el Hijo de Dios, está en la tierra para libertar a los cautivos y darnos vida eterna, eso solamente ocurrió por la fe. El día que usted lo recibió porque tuvo ¿qué cosa? Porque tuvo fe. Entonces la pregunta es: pastor, ¿por qué he llegado a un momento en que dudo de lo que Dios quiere hacer? Pastor, ¿por qué creo que no tengo capacidad, pastor, no tengo la oportunidad de alcanzar lo que Dios me dijo? Te lo voy a decir. Lo que pasa es que intercambiaste las necesidades. Tus necesidades ya no es suplir oración. Tus necesidades ya no es suplir lo espiritual. Porque pensaste que para resolver necesitabas primero suplir cosas naturales. Pero I'm sorry, te equivocaste. Primero es suplir lo espiritual para que tu fe te mantenga y no desmayes. Porque cuando se desmaya, entonces la fe, hermano, escasea. Y cuando escasea la fe, viene el temor, el miedo, la inseguridad. Pero yo creo que en esta noche alguien está recibiendo fe en su espíritu. Fe para seguir adelante. Fe para alcanzar lo imposible. ¿Cuántos dicen amén?